Mi nombre es Rodrigo Primni, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, soy investigador también en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y actualmente hago parte, soy integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y estoy aquí en la Universidad Católica por invitación de la maestría y en especial de la colega Yulisa Mantilla. El comité está integrado por 18 expertos independientes, son nombrados por los estados, pero no son delegados de los estados. Tienen que actuar con la independencia e imparcialidad propia de un juez y tiene básicamente una función esencial que se divide en tres subfunciones. La función esencial es monitorear el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por los estados. Y para ello tiene que primero recibir los informes de los estados, que los deben presentar aproximadamente cada 5 años, y a partir de esos informes hacer un diálogo con los estados sobre lo que llaman un diálogo constructivo con los estados sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país respectivo, y con base en eso llegar a unas conclusiones y a unas recomendaciones. Esos documentos se llaman observaciones finales y más o menos el comité estudia unos 15 a 20 estados cada año. La segunda función del comité es decidir casos o comunicaciones de aquellos estados que hayan ratificado el protocolo de 2008 que permite presentar comunicaciones o quejas individuales sobre violaciones de los DESC en un país respectivo. A partir de eso, el comité hace un proceso semijudicial y realiza un dictamen, una especie de sentencia, tiene toda la estructura de una sentencia, que los estados deben cumplir de buena fe, aunque no es en sentido estricto obligatorio, pero digamos hay una obligación prima facie de los estados de cumplir de buena fe esos dictámenes. Y la tercera función es la de elaborar lo que se llaman observaciones generales, que son documentos en donde el comité sintetiza su doctrina acerca del alcance de un derecho o de algún fenómeno relacionado con los derechos, como puede ser el problema de ciertas poblaciones. Por ejemplo, tiene uno en relación con los derechos de las mujeres o la igualdad entre hombres y mujeres. Y el comité ha realizado, si no estoy mal, 24 observaciones generales sobre los distintos derechos y el alcance de las obligaciones de los estados. Esa es básicamente las distintas funciones que desarrolla el Comité de Naciones Unidas. El comité ha enfrentado varios desafíos, algunos específicos a él, otros comunes a la mayoría de los otros órganos de tratado en Naciones Unidas. El primer desafío específico del comité es que lleva resolviendo casos un tiempo relativamente corto, aproximadamente 3-4 años, y es el primer órgano internacional que resuelve específicamente o provee específicamente justiciabilidad a los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito universal. Entonces es un desafío muy fuerte elaborar una doctrina para la aplicación de los DESC en situaciones específicas. El comité ya ha resuelto unos 25 casos, en la mayoría ha encontrado inadmisibilidades, especialmente porque los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigor del protocolo, pero también ha resuelto de fondo unos 6 casos en donde ha encontrado violaciones en algunos no, y eso le ha ido permitiendo elaborar una doctrina sobre ciertos derechos y una doctrina aplicada sobre la justiciabilidad de los DESC en la práctica en concreto. Ese es como un primer desafío. El segundo desafío es común a todos los órganos de tratado. Los sistemas de derechos humanos en el mundo, y especialmente los de Naciones Unidas, están enfrentando, digamos, una situación difícil, crítica, porque no solo hay muchos estados que no gustan de estos sistemas de protección, sino que hay unos problemas de financiamiento y recursos. Entonces, el segundo problema es para el comité cumplir sus funciones en un contexto de restricciones presupuestales muy grandes y de reforma posible del sistema de Naciones Unidas, que es lo que, no me puedo referir a eso en detalle, lo que llaman en el argot de Naciones Unidas el proceso 2020, que es que en el año entrante va a haber una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que puede implicar cambios importantes en los funcionamientos de los comités. Y el tercero es abordar temas
nuevos, pero de enorme importancia, en donde no hay, digamos, una doctrina, sí hay unos principios doctrinarios, pero no una doctrina totalmente consolidada y que implica, digamos, elaboraciones complejas. Menciono solo dos temas. Uno es la relación entre el debate de cambio climático, desarrollo sostenible y DESC, que sobre eso no es que haya mucha elaboración doctrinaria. Pongo un ejemplo, tienen los estados una obligación de mitigar el cambio climático como una obligación de cooperación internacional para el goce de los DESC o no la tienen. Y ese es un tema central y un tema frente al cual el comité tiene que concretar una doctrina y desarrollar un diálogo constructivo de los estados para avanzar en esa dirección. Y eso está ligado a otros desafíos, muy ligado al que acabo de mencionar, que es por ejemplo el de la elaboración de los conceptos sobre las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de derechos humanos y las obligaciones de, por ejemplo, los estados desarrollados de si deben o no controlar a las empresas cuando éstas ejercen actividades en otros territorios. Entonces, eso quiere decir que a los temas clásicos que el comité ya trabaja, problemas, medidas de austeridad, el alcance del derecho a la salud, el alcance del derecho a la educación, surgen estos nuevos desafíos que implican elaboraciones conceptuales complejas. Digamos, ahí no hay una relación fuerte en el sentido de que el comité tome en cuenta de manera muy intensa las elaboraciones de los sistemas regionales. Sí, en ocasiones el comité tiene en cuenta las elaboraciones de la Corte Interamericana en algunas de sus consideraciones, pero hay alguna discusión en Naciones Unidas y en integrantes del comité que lo que se produce en el sistema interamericano son estándares que pueden ser interamericanos, pero no obligatoriamente universales. Entonces el comité dialoga con los sistemas regionales, en ciertos casos ha tomado criterios de la Corte Interamericana, por ejemplo en casos sobre la noción, por ejemplo, de agotamiento de recursos, la noción de reparación, o de la Corte Europea, pero siempre los toma con pinzas porque hay el debate sobre la universalidad de esos estándares o si son estándares que a pesar de que se refieran a derechos universales son de validez regional. Por el contrario, la Corte Interamericana ha utilizado en los casos en que ha fallado casos que tienen que ver con derechos económicos, sociales y culturales, ha usado de manera bastante extensiva las observaciones generales del comité, por ejemplo, sobre el derecho a la salud, la observación general 14. Entonces, digamos, es una relación que no es tan estrecha, debería ser más estrecha, pero es una relación compleja. Yo creo que el rol de los DESC es central en contextos de justicia transicional en aquellos países que han conocido violaciones de los derechos humanos masivas, que son las que propiamente en un proceso de justicia transicional deben abordarse y que tienen problemas agudos de goce de DESC. Entonces uno puede distinguir, digamos, por decir en América Latina, casos como Uruguay, que era, digamos, un país donde las violaciones se concentraron más en clase media y es un país comparativamente a otros países de América Latina, con estándares de DESC mucho más robustos y niveles de igualdad más fuertes, y países como Perú, como Colombia, como Guatemala, que conocieron violaciones masivas a los derechos civiles y políticos en un contexto de sociedades muy desiguales y sociedades donde el goce de los DESC es precario. Cuando eso ocurre, yo creo que los procesos de justicia transicional no pueden ignorar los DESC. No quiere decir eso que los procesos de justicia transicional se confundan con las políticas para la satisfacción de los DESC, pero tienen que articularse con los DESC. Es decir, las transiciones son oportunidades para la realización de los DESC y los DESC son oportunidades para, digamos, la satisfacción de los DESC son oportunidades para robustecer los procesos transicionales, sin perjuicio de que la justicia transicional se refiera aún esencialmente es a la violación masiva de derechos más, si se quiere, civiles y políticos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos en el entendido de la Corte Interamericana que he referido a derechos civiles y políticos. Entonces, a pesar de que el proceso de justicia transicional está centrado en eso, y yo creo que debe centrarse en eso, tiene que dialogar con medidas de reparación que tengan que ver también con satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales.
Digamos, en el sistema universal eso es mucho más polémico por una razón que es que el estatus de los derechos ambientales en el derecho internacional es débil. Es decir, no hay en el pacto, por ejemplo, de derechos económicos, sociales y culturales, una referencia explícita al derecho al medio ambiente. Lo que existen son documentos, digamos, de soft law sobre derechos ambientales como digamos, el llamado documento de Río. Entonces, lo que se ha hecho en el ámbito de Naciones Unidas es vincular los temas ambientales a condiciones necesarias para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. El comité no ha hablado nunca, y no creo que vaya a hablar en próximos periodos, de que hay implícito en el pacto un derecho al medio ambiente, pero sí que los temas ambientales implican, si no son adecuadamente tratados, el deterioro ambiental afecta gravemente el goce, por ejemplo, del derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud o el derecho a la alimentación, y que eso implica entonces obligaciones ambientales de los estados. Entonces es más por la conexidad de los temas ambientales con los derechos económicos, sociales y culturales, pero no el reconocimiento de un derecho específico al medio ambiente que en el derecho internacional de los derechos humanos global tiene un estatus, digamos, más débil. Entonces, eso es como se ha elaborado en el ámbito universal. Ya a nivel conceptual, yo creo que el derecho al medio ambiente es un derecho que debe reconocerse, que es reconocido constitucionalmente en muchas de las constituciones en América Latina y que en el ámbito interamericano tiene un estatus más fuerte que en el ámbito universal. Entonces yo estoy de acuerdo con la idea de un derecho humano al medio ambiente como derecho individual y derecho con cierto raigambre colectiva, pero repito, en el ámbito universal es un derecho más difícil de sustentar, digamos, con criterios jurídicos de las fuentes, clásicos de las fuentes del derecho internacional.